Me da mucho gusto volver a saludarlos. Nos toca ahora hablar de la persona y la sociedad, es decir, de la dimensión social de la persona desde la perspectiva moral. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero Dios es familia. Una frase bonita, ¿verdad? Es de Juan Pablo II en Puebla de Los Ángeles, enero del 79. Dios es familia, comunidad de personas en relación permanente de diálogo, de entrega, y la persona humana, a semejanza de las personas divinas, está hecha para el diálogo, para la comunicación, más aún para la donación. El Concilio Vaticano II dice que la persona humana alcanza su plenitud cuando hace de sí misma un don, un regalo para los demás, para pensarlo, ¿verdad? Nuestra plenitud no es nunca individualista, sino que está en función de que yo haga de mi persona un regalo, un don para los demás. La persona, por tanto, por naturaleza, es social. Ya lo había captado la filosofía, ¿eh? No es un dato que sepamos por la revelación, es un dato que sabemos estudiando a la persona humana con la pura razón. Aristóteles decía, siglos antes de Cristo, hablando de la persona humana, dice, del hombre, el hombre que no vive en sociedad o es realmente menos que hombre, sería un animal, lobo solitario que está por ahí solito, o es más que hombre, un semidios tipo Hércules, pero no es hombre, porque lo propio del hombre, de la persona humana, es vivir en sociedad. Notamos, a poquito que nos veamos las personas, que Dios nos ha equipado con diferentes cualidades. Unos son buenos para unas cosas, otros son buenos para otras cosas. Todas esas diferencias están previstas en el plan de la providencia, porque nos ayudan a complementarnos unos a otros, que es una señal clara de que estamos hechos para vivir unidos, en comunión, en sociedad. Tomás de Aquino explica que, por ejemplo, una sola persona no puede dedicarse a proveer la comida, a hacerse el vestido, a defender la ciudad, sino que nos distribuimos las funciones. Y dependiendo de los talentos de cada uno y los gustos y las preferencias, pues unos se dedicarán a la comida, prepararla para los demás, otros se dedicarán a proveer el vestido y otros se encargan de defender la ciudad. El hombre, si se encierra en sí mismo, si se aísla, quizá pretendiendo alcanzar su felicidad de una manera individualista, lejos de planificarse, se envilece, se deteriora. Les paso una recomendación. Para ustedes saben que mi mamá tiene un Alzheimer, pues ya de cierto avance, gracias a Dios está bien físicamente, come bien, duerme bien, pero bueno, ya no se acuerda de nada, ni de quién es ella, ni menos de quiénes somos sus hijos. Y en el acompañamiento que se le ha ido dando, ya son algunos años, los médicos nos hacen ver qué importante es que cuando una persona empieza a aislarse, es una persona ya no tan joven, pero podría empezar desde la juventud, empieza a aislarse, hay que ayudarla a que salga de ese aislamiento, porque si no se va a deteriorar muy rápido. La vida en sociedad es parte de lo que nos desarrolla, nos planifica, nos hace cultivar virtudes, desarrollamos habilidades, nos enriquecemos al contacto con otras personas. El que se aísla, hasta médicamente, neuronalmente, se va deteriorando. ¿Qué es una sociedad? Un conjunto de personas ligadas de una manera orgánica. Hay sociedades naturales, como la familia, la primera comunidad en la que nacemos.
la polis, que llamaban los griegos, que es la, digamos, la primera sociedad que se compone de varias familias, una especie de primera sociedad. Pero otras sociedades van surgiendo por muy distintas razones, porque en la persona humana hay, y es natural, una tendencia a sociabilizar y nos unimos para cultivar muchas distintas facetas y para alcanzar muchas posibles metas. Y eso está muy bien, eso hay que potenciarlo. Por eso es interesante que, por ejemplo, entre la persona humana y la autoridad de una sociedad haya muchos organismos intermedios, muchas sociedades intermedias. Eso es natural y conviene fomentarlo, porque en cada una de ellas la persona encuentra una ayuda para desarrollarse plenamente. El principio y el fin de toda sociedad, sea una sociedad natural, sea una sociedad que hemos organizado, diseñado, siempre es la persona humana. La sociedad está para servir a la persona humana, para que ella se pueda desarrollar más plenamente. En las sociedades hay un principio que se llama subsidiariedad. Siempre me cuesta trabajo esta palabra, polisílaba. Subsidiariedad, que consiste en que en una estructura social, una sociedad de orden superior no debe cancelar, privar de su competencia a un grupo social de orden inferior, sino en todo caso ayudarle para que cumpla con su cometido. Y esto se vive a todos los niveles. Pensar en las familias. Los papás no deben sustituir a los hijos en las misiones, los encargos, las funciones que a ellos les corresponde. Sería deformarlos, sino que hay que ayudarles. Hijo, a ti te toca esto, quedamos en que tú te encargabas de esta función desde muy pequeños, ¿eh? Ustedes tienden las camas, a ver, ustedes recogen esto, ustedes se encargan de esto y no lo vamos a hacer por ustedes. Por ejemplo, a un nivel un poquito ya más amplio, en una sociedad, el Estado, vamos a hablar de educación, el Estado no debe suplantar a los papás en la tarea que ellos tienen de ser los primeros educadores de sus hijos, sino que el Estado ha de ayudar a que los papás cumplan con esa misión, ayudándoles, subvencionando escuelas que ellos quieran poner, facilitando que ellos cumplan con su cometido, que es ser primeros educadores de los hijos. Cuando en una sociedad, que lo hemos visto en varias épocas y en varios lugares, el Estado quiere suplantar a los papás y los hace a un lado para él abrogarse la tarea educativa, es una flagrante injusticia. En la vida en sociedad puede suceder que se generen estructuras injustas. El Papa Juan Pablo II les llamaba estructuras de pecado, es decir, unas estructuras ya enquistadas dentro de la vida social que facilitan el que la persona realice pecados personales, pecados contra la justicia, contra la caridad, contra la castidad, porque, por ejemplo, puede haber ya ambientes muy arraigados de costumbres eh, desordenadas. Típico ejemplo, la corrupción. Yo quiero portarme bien y sacar adelante mi trabajo, pero me encuentro subsumido en un ambiente de corrupción muy generalizado, en el que a mí se me pide colaborar, sea con dinero, a esa corrupción, porque si no, pues no voy a tener yo posibilidad de sacar adelante el trabajo profesional que yo quiero desempeñar legítimamente. Esa puede ser una estructura de pecado, ¿verdad? Una corrupción generalizada. Puede haber
una sociedad en la que ya haya leyes injustas que facilitan que la gente obre mal, cometa pecados. Se dan esas estructuras de pecado, ahí están. La tarea de los cristianos, especialmente de los laicos, que por vocación están llamados a santificar desde dentro las realidades temporales, su misión, una parte importante de su misión es ir saneando, renovando esas estructuras, para que dejen de ser estructuras de pecado y sean estructuras que faciliten la vida virtuosa, que la gente se porte bien. Lo primero será siempre el esfuerzo personal por ser mejores. En una de las series que están de moda en Netflix, es una serie de un agente de la CIA que va resolviendo problemas en Oriente Medio, en América Latina. En un momento dado le cuestionan: oye, ¿tú eres consciente de las muchas injusticias que hace tu país en otras naciones? Y él responde, y es una respuesta buena, prefiero estar dentro y tratar de ir arreglando esas injusticias, tratar de ir aportando a que esta estructura, que puede comportarse a veces de manera injusta, vaya renovándose realmente. Está bien visto, ¿eh? Eso tendría que ser el deseo de todo cristiano en su lugar de trabajo. Yo quiero colaborar a que mi ambiente profesional o social, sea un ambiente que facilite la virtud y no por el contrario, que haya un ambiente que facilita el pecado. Toda sociedad requiere necesariamente de una autoridad, es decir, una instancia que gobierna, que coordina los esfuerzos de todos para alcanzar el bien de todos. Eso es de derecho natural. Por un lado, que el hombre sea social por naturaleza, desde luego, pero luego que toda comunidad humana, toda sociedad requiere una autoridad. Determinar cómo va a ser esa autoridad y quiénes la van a ejercer depende de la libre voluntad de los ciudadanos. La Iglesia aprecia el sistema democrático porque asegura la participación de todos los ciudadanos y por otro lado permite elegir y controlar a los que van a gobernar, de forma que si están faltando al bien común, pues se les pueda retirar. Pero la democracia ha de estar fundamentada en valores auténticos y el primero de ellos, el respeto a la dignidad de cada persona humana. Porque sin valores, una democracia fácilmente acaba en totalitarismo. Lo estamos viendo y lo estamos viviendo en estas sociedades, por ejemplo, occidentales, con mucha frecuencia, con el aborto. Si todos nos ponemos de acuerdo, o la mayoría, en que esta criaturita que se está gestando, que aún no tiene voz para poder decir, aquí estoy, cuídenme, todos nos ponemos de acuerdo en que mientras no tenga voz, podemos eliminarla. Hacemos una votación, la mayoría eligió que sí, que la podemos eliminar. Oye, es tan persona humana como cualquiera de nosotros y por tanto es una flagrante injusticia. Se entiende esto, ¿verdad? De que una democracia sin valores que la sustenten acaba en totalitarismo. Simplemente ir haciendo lo que diga la mayoría, faltando al derecho más elemental de muchas personas. La autoridad está llamada a practicar la justicia distributiva, ha de procurar distribuir las responsabilidades, las cargas, los beneficios. La autoridad ha de buscar el bien común, es decir, el bien de todos, no solamente de los que votaron por mí, no solamente de los que son empáticos conmigo, sino el bien de todos, de toda esta comunidad humana. Y para alcanzar el bien de la sociedad,
se tienen que emplear medios moralmente lícitos. ¿Se acuerdan que lo hemos mencionado varias veces? Los absolutos morales. Yo no puedo, con una intención buena, que sería voy a procurar el bien común en esta comunidad, pero utilizando medios moralmente ilegítimos. No es válido, ¿verdad? Procurar el bien común, pero siempre utilizando medios legítimos. ¿Qué es el bien común? El bien de la sociedad. Se suele especificar diciendo el conjunto de condiciones que facilitan en una sociedad que cada grupo y cada miembro de esa sociedad alcance su perfección. No es solo condiciones materiales, ¿eh? Eso pensaba Marx, que bastaba resolver a la gente sus deseos materiales, de comida, de calefacción, de protección ante las inclemencias del tiempo. No es solo eso. La persona humana es alma y cuerpo y tenemos necesidades que van más allá de solamente las materiales. Se suele identificar como tres grandes temas que constituyen esas condiciones que van a posibilitar que cada grupo y cada miembro de la sociedad alcance su perfección. Esas condiciones son, primero, respeto a la persona humana y a su libertad. No hay respeto, no puede haber convivencia, no puede haber vida en sociedad. Respeto a la persona, a su libertad. Segundo punto, segunda condición dentro de este conjunto que es necesario para alcanzar el bien común. El bienestar. Un bienestar que supone que todos los miembros de la sociedad dispongan de lo necesario para llevar una vida auténticamente humana. Alimento, vestido, salud, trabajo, educación, cultura, una información adecuada. Parte de poder funcionar bien es saber qué está pasando. Y la tercera condición para asegurar el bien común en una sociedad, habíamos dicho respeto a la persona y a su libertad, que haya un auténtico bienestar social. Tercero, la paz. Decía San Juan 23, ¿verdad? Con la paz todo es posible. Sin la paz, todo se destruye. Es esa estabilidad, esa seguridad que da un orden justo. Y finalmente, en este tema de la persona y la sociedad, habría que hablar de la participación en la vida pública. Hay para todos los que formamos parte de alguna sociedad, y todos formamos parte de alguna sociedad, nuestra familia, la ciudad en la que vivimos, el país en el que estamos, todos tenemos el deber de promover el bien común. Ese conjunto de condiciones que hacen posible que cada grupo y miembro de la sociedad alcance su perfección, cada uno de nosotros estamos llamados a aportar, a colaborar a ese bien común. Cada uno desde el lugar que ocupa en la sociedad. Eso implica, en primer lugar, el cumplimiento de los deberes familiares y profesionales. Eso es muy bonito, muy en consonancia con el mensaje de San José María Escrivá. Yo colaboro al bien de la sociedad en la que vivo, en primer lugar, cuando soy un buen miembro de mi propia familia y trabajo adecuadamente, con competencia, en el trabajo que a mí me toca desempeñar. Es bonito, ¿verdad? Cada uno, desde su trabajo, colabora al bien de toda la sociedad. Luego, participar, promover el bien común supone cumplir responsablemente las obligaciones legales, el pago de impuestos,
lo que está previsto, que cada ciudadano de una sociedad, que cada miembro de una familia, pues tenga que cumplir. Teníamos el ejemplo de una familia, ¿verdad? Aunque aquí ya estamos hablando más bien de una sociedad un poco más grande, pero en una familia cada uno cumple sus encargos, en la sociedad cada uno tiene que cumplir esas obligaciones que la ley le pide. La práctica de las virtudes sociales. San José María explicaba, acordarse que él, además de santo sacerdote, era jurista, doctor en Derecho, y explicaba que para que la vida en sociedad funcione, no basta con la pura justicia, hace falta la caridad, que acompaña y dulcifica la vida en sociedad. Actualmente se habla mucho de una virtud social y es así, valiosísima, la solidaridad, estar pendiente de todos y más pendiente de quien más necesita una ayuda porque ha recibido menos. Se suele decir que una sociedad será tanto más grande y excelente cuanto más cuide de los más desfavorecidos. Y ahí están también los aún no nacidos, ¿eh? En la medida en que los cuidemos, más grandiosa será nuestra sociedad. Y luego los laicos, que decíamos que tienen por vocación la misión de ordenar las realidades temporales con la luz del Evangelio, de santificar esos asuntos temporales, están llamados a participar activamente en la vida pública, formando esas sociedades intermedias, agrupándose de muchas maneras para ir consiguiendo que los valores cristianos impregnen las realidades económicas, políticas, sociales, porque sabemos que el cristianismo potencia, planifica todo lo auténticamente humano. Por tanto, no es una especie como de injerencia indebida desde el ámbito de la fe al ámbito social. No, es que afortunadamente la fe me permite darme cuenta que estos valores cristianos, por ejemplo, la solidaridad, potencian todo lo humano. La abolición de la esclavitud fue un fruto cultural del cristianismo. La protección de los desfavorecidos es un fruto cultural en las sociedades del cristianismo. Por tanto, los fieles laicos están llamados a participar con creatividad de muchas maneras para que esos valores cristianos que potencian todo lo auténticamente humano vayan impregnando la vida en sociedad. Hay muchas soluciones posibles, ¿eh? No pensar que mi propuesta es con artículo determinado, la propuesta cristiana para organizar la vida en sociedad. No, no hay soluciones únicas en los problemas sociales. Iluminados por la fe, podemos encontrar muchas vías de solución. Y es importante estar abiertos al diálogo, a gente que desde una perspectiva también legítima plantea resolver este problema social aplicando otras medidas, otras acciones. Vamos a enriquecernos mediante el diálogo. San José María sufrió mucho por esto, porque a él le tocó un contexto social en el que había mucho de mentalidad de partido único. Si tú quieres intervenir en la vida social desde los valores cristianos, tienes que alinearte a este partido. No necesariamente. Hay otras maneras de organizarnos y eso le supuso muchas incomprensiones, un gran sufrimiento. Pero estaba en la razón. La fe puede sugerir muchas maneras de acercarme a tratar de resolver los problemas sociales. Vamos a recapitular brevemente lo que hemos explicado en esta lección, persona y sociedad. El hombre es social por naturaleza, forma parte de varias sociedades. En esas sociedades, las estructuras de orden superior no deben suplantar a las de orden inferior, sino ayudarlas
a que cumplan con su misión. En toda sociedad hay una autoridad que gobierna, que dirige, que coordina los esfuerzos de todos para alcanzar el bien común. Hay muchas formas de organizarse. La Iglesia ve con buenos ojos el sistema democrático, pero una democracia sin valores que la fundamenten, empezando por el respeto de la persona, acaba en totalitarismo. El bien común es el conjunto de condiciones que hacen posible que todos los miembros y grupos de la sociedad alcancen su perfección, su plenitud. Supone el respeto a la persona, supone el bienestar social, supone la paz. Y todos los que formamos parte de una sociedad, estamos llamados a colaborar al bien común, cada uno desde el lugar que ocupa. Y los fieles laicos tienen esa bonita misión de participar activamente en la vida pública para ir consiguiendo que los valores cristianos vayan impregnando la vida en la sociedad en la que ellos viven. Aquí terminamos esta lección de persona y sociedad. Aprovecho, como siempre, para saludarlos muy cordialmente y seguiremos avanzando en nuestro estudio de la teología moral. Recuerdo, estamos en este tercer apartado del Catecismo de la Iglesia.